Capítulo 467. El fantasma que no se va. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Yunche gritó con la cabeza levantada. Ya que la otra parte sabía de su existencia e incluso el sonido le llegaba, entonces obviamente podría oír su voz. Pero fue lo mismo que las dos veces anteriores, después de que la voz sonó, se quedó en silencio, sin ningún otro sonido de habla. La tercera voz también era débil, y apenas podía oírla, pero Yunche en realidad tenía la vaga sensación de que la fuente de la voz no estaba tan lejos de él. Hermano mayor Yun, ¿oíste esa voz extraña otra vez? Feng Shuer preguntó. MN. Yunche asintió, luego la consoló. No tengas miedo, Sueer, puede ser simplemente una mala interpretación mía por estar demasiado nervioso. Este lugar es tan antiguo y silencioso, no debería haber nadie aquí. Con el hermano mayor Yun a mi lado, no tengo miedo en absoluto. Feng Shuer dijo mientras sonreía. Pensando en lo que había dicho antes, su expresión se atenuó una vez más mientras preguntaba débilmente. Hermano mayor Yun, ¿sigue bien el otro señor Dios Fénix? Debería seguir bien. Yunche reflexionó y luego respondió. El espíritu Fénix que había encontrado me había dicho antes que era más débil que el espíritu Fénix de tu secta divina Fénix. Tu dios Fénix había sufrido graves heridas en ese entonces y ya ha fallecido. En cuanto al que encontré, aunque aún no está muerto, su vitalidad debería estar muy dañada. Pero aún estaba bien hace 3 años. Hizo una pausa y continuó. Si Sueer quiere, puedo llevar a Sueer a visitar ese espíritu Fénix. Está bien, está bien. Feng Shuer aceptó alegremente. Este también es el deseo restante del señor Dios Fénix. Ah, cierto, hermano mayor Yun, ¿cómo conociste a ese señor Dios Fénix? ¿Puedes contarme? Yunche levantó la cabeza mientras recordaba con cariño el pasado. Para él, ese era un secreto que nunca le había contado a nadie antes. Pero frente a los ojos claros de Feng Shuer, no pudo levantar ni una sola pizca de rechazo. Con una leve sonrisa, su voz se ralentizó suavemente. Eso fue hace 3 años. En ese entonces, mi fuerza profunda solo estaba en el reino profundo naciente. Un miembro de una rama de una secta llamada secta Xiao me perseguía. Fue mi actual esposa princesa quien me salvó poco después. Pero en ese entonces, ella no era mi esposa todavía. Solo la había conocido en ese entonces. Huimos juntos. Luego, la bestia profunda aérea que estábamos montando había agotado por completo su fuerza, y debido a las lesiones que recibió de nuestro perseguidor, caímos directamente desde una gran altura. Mientras Yunche recordaba los recuerdos de esa época, se lo narró lentamente a Feng Shuer. Cuando empezó a hablar, su voz era plana, pero su voz no pudo evitar empezar a llenarse gradualmente de emoción. Después de todo, fue una experiencia inolvidable tanto para él como para Kan Yue. Fue dentro de esas tribulaciones que sus emociones se profundizaron. Al mismo tiempo, también fue un punto de inflexión en su vida. Si no fuera por lo que sucedió entonces, los eventos inestables posteriores no habrían sucedido, los agravios que trajo consigo las llamas del Fénix no habrían sucedido, y el actual él no habría existido hoy. Yunche habló durante mucho tiempo, narrando los eventos desde que entró en la cordillera de las 10.000 bestias hasta que salió de los terrenos de prueba del Fénix. Cuando finalmente terminó, miró hacia abajo y realmente vio que los suaves labios de Feng Shuer estaban ligeramente fruncidos. Su respiración era tan suave como una orquídea, ya se había quedado dormida. Además de su cuerpo completamente impotente, los fuertes golpes que recibió y las largas horas de huida y terror, aunque Feng Shuer siempre había sido llevada en brazos de Yunche, sin importar si era su estado mental o su cuerpo, ya estaban completamente agotados. En medio de la voz de Yunche, su mente finalmente se relajó un poco y un cansancio incontrolable hizo que se quedara dormida sin darse cuenta. Yunche dejó escapar un ligero suspiro de alivio mientras miraba en silencio la imagen de Feng Shuer durmiendo, y luego se quedó mirando fijamente en un estado de ensoñación.
El agotamiento lo atacó gradualmente mientras apoyaba la cabeza contra la pared helada y también se quedó dormido sin darse cuenta. Por favor, encuentra a ella. Solo tú puedes salvar a ella. Por favor, encuentra a ella. Ah, Yunche tembló y se despertó inmediatamente con esa voz aún resonando en sus oídos. Y esta vez no pudo decir si era una voz real o una voz en sus sueños. Hermano mayor Jun. Se desconocía si el movimiento repentino de Yunche la había despertado o si ya estaba despierta. Los hermosos ojos de Feng Shui brillaron ligeramente mientras lo miraba fijamente. no es nada. Yunche negó con la cabeza. Es que parece que escuché esa voz extraña de nuevo. Una vez que terminó de hablar, Yunche de repente pensó en algo. Frunció el ceño mientras le preguntaba a su conciencia. Jazmín, ¿cuánto tiempo he estado dormido? Desde que entré en el arca profunda primordial hasta ahora, ¿cuántas horas han pasado? No dormiste tanto tiempo. En cuanto a cuánto tiempo has estado en el arca profunda primordial, han pasado 22 horas, o incluso un poco más. ¿22 horas? Las cejas de Yunche se movieron ligeramente. En otras palabras, le quedaban menos de 2 horas antes de que el arca profunda primordial se cerrara. Justo antes, había recordado de repente lo que el maestro espiritual antiguo azul le había dicho hacia Yuamba. Antes de que el arca profunda primordial se cerrara, no debía estar en un área confinada. Esto incluía incluso barrancos y cavernas. De lo contrario, la fuerza de la hora 24 no podría alcanzarlo, y no podría salir del arca profunda primordial. También desaparecería junto con el arca profunda primordial y moriría dentro del arca profunda primordial. Y el lugar donde él y Feng Shui estaban era precisamente un ambiente verdaderamente aislado. La breve siesta de antes había restaurado alrededor del 50 o 60% de la fuerza física y profunda de Yunche. Cargó a Feng Shui y dijo: Sueer, deberíamos irnos de este lugar. Quedan menos de 2 horas para que el arca profunda primordial se cierre, y podemos irnos ahora. Cuando llegue ese momento, tú estarás realmente a salvo. MN. Feng Shui respondió ligeramente mientras inconscientemente se acercaba más a Yunche. Vámonos. Yunche levantó la mano y golpeó una corriente de energía profunda en la formación profunda a la derecha de la puerta de piedra. Al instante, la formación profunda brilló, y la puerta de piedra bien cerrada se abrió rápidamente después de un corto retumbar. Cargando a Feng Shui, Yunche salió. Luego, con una sola mirada, vio las escaleras de piedra descendentes. Antes, había elegido entrar por la puerta de piedra junto a las escaleras de piedra y había reprimido su curiosidad por adentrarse más, ya que tenía miedo de perderse. Después de todo, este lugar era simplemente demasiado grande. La estructura y los colores del lugar también eran especialmente uniformes. Con solo un pequeño error, se perdería por completo. Mientras bajaba por las escaleras de piedra, el corazón de Yunche también se había calmado ligeramente. El arca profunda primordial estaba a punto de cerrarse rápidamente. Después de llegar afuera, con la secta Fénix Divina y el maestro espiritual antiguo azul, Yesingan y Feng Feiyan no deberían tener la intención de tener éxito en sus motivos, y esta crisis se habría considerado también como una estrecha evasión. Xia Yuanba era el único por el que estaba preocupado actualmente. Estaba en posesión de una jade de transporte, por lo que teóricamente hablando, podría salvar su propia vida. Sin embargo, Yunche no podía evitar preocuparse de que hubiera apostado su propia vida para luchar por más tiempo para su propia escapada. Muy rápidamente, ya había descendido la mitad de las escaleras y el gigantesco salón del primer piso estaba casi al final de su vista. En este momento, Jazmín de repente soltó una voz solemne. Un verdadero fantasma que no se va. ¿Fantasma que no se va? ¿Qué quieres decir? Yunche se quedó en blanco y sus pasos también se habían ralentizado.
Justo cuando dijo eso, su cuerpo de repente sintió un escalofrío. Se sentía como si estuviera claramente bloqueado por una presencia. Yunche de repente giró la cabeza y miró hacia abajo, en la dirección de donde había subido. Tomando prestada la luz ligeramente tenue, vio una figura borrosa que cargaba hacia él con una velocidad extrema. Ye Xing'an. Cuando Yunche lo descubrió, Ye Xing'an ya había visto a Yunche y Feng Shuer en sus brazos. Su par inicial de ojos oscuros instantáneamente brilló con una luz extraña, y su rostro reveló una alegría sorprendida, hasta el punto de que soltó una risa casi enloquecida. Ja, 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 ja. Inicialmente, ya me había dado por vencido. Nunca esperé que los cielos aún fueran generosos conmigo. Ja, ja, ja. Yunche nunca esperó que cuando solo quedaran 2 horas antes de que el arca profunda primordial se cerrara, en esta misteriosa y silenciosa fortaleza, realmente se encontrara una vez más con Ye Xing'an. Sus ojos instantáneamente se nublaron, sin siquiera pensarlo más, rápidamente se dio la vuelta y cargó hacia arriba con su velocidad más rápida. Esta vez, quiero ver a dónde pueden escapar ustedes dos. La velocidad de Ye Xing'an era rápida como un rayo. En sus ojos, dado que Yunche ya había caído en su línea de visión, entonces ya no habría ninguna posibilidad de escape. Al ver a Yunche corriendo directamente hacia el segundo piso, sonrió siniestramente. Balanceando su brazo, Sun Moon Calamari instantáneamente lanzó una luz profunda blanca que deslumbraba, cortando hacia las piernas de Yunche. Evidentemente, tenía miedo de herir a Feng Shuer por error. La figura de Yunche se sacudió mientras esquivaba instantáneamente con Star God's Broken Shadow. La luz profunda golpeó el pasamanos de las escaleras de piedra, emitiendo un sonido extremadamente agudo. El flujo de aire circundante tembló mucho, sin embargo, el lugar donde la luz profunda había golpeado estaba completamente ileso, ni siquiera se podía ver un solo rastro de daño ni cicatriz. Los ladrillos de este lugar eran terriblemente resistentes como era de esperar. No solo Yunche, incluso con la impresionante fuerza de Ye Xing'an, no pudo dañarlo en lo más mínimo. Date prisa y escóndete dentro de la habitación de piedra. Con tu velocidad, es imposible escaparle, dijo Jazmín solemnemente. Incluso sin el recordatorio de Jazmín, Yunche haría lo mismo. Porque en una situación como esta, esa era su única opción. Con su velocidad más rápida, cargó hacia el segundo piso y luego corrió hacia el patio donde se había detenido antes. Cuando se acercó a la puerta de piedra, Ye Xing'an ya había cargado al segundo piso también. Su distancia de la espalda de Yunche solo quedaba a menos de 60 metros. Se rió fríamente y dijo con desdén. ¿Todavía piensas en correr? Ye Xing'an empujó con fuerza su palma, y una fuerza de energía profunda extremadamente violenta cargó directamente hacia la espalda de Yunche. Un pesado sentimiento de peligro vino de detrás de él. Yunche no tuvo tiempo de girarse, ya que rápidamente abrazó a Feng Shuer con fuerza y empujó frenéticamente la energía profunda en todo su cuerpo. Sellar la nube, bloquear el sol. ¡Ban! Los sonidos caóticos de explosiones resonaron, y la barrera que Yunche había establecido alrededor de su cuerpo solo duró un segundo antes de romperse por completo. Había bloqueado la mayor parte del ataque, pero la parte de la energía que Yunche no pudo bloquear seguía siendo insoportable para él y vomitó un gran bocado de sangre. Tomando prestada la fuerza del ataque, su cuerpo voló más allá del centro del patio. Como un meteorito, se disparó hacia una de las habitaciones de piedra, y su cuerpo golpeó fuertemente contra la pared interior. Sin embargo, justo antes de caer al suelo, con una fuerza de voluntad extremadamente fuerte, mantuvo la conciencia y extendió rápidamente su brazo. Con la energía profunda acumulada en su mano, empujó hacia la formación profunda al lado de la puerta de piedra. RRMM. La puerta de piedra se cerró de golpe al instante,
aislándolos de Ye Singan en el exterior. Yunche se recostó en el suelo y jadeó con respiraciones profundas mientras retraía su brazo extendido con un poco de dificultad también. Su espalda fue alcanzada por la energía de Ye Singan y justo después golpeó fuertemente contra la pared de piedra. Por lo tanto, su flujo sanguíneo estaba actualmente en un lío, y sus órganos se habían desplazado mucho de sus posiciones originales, ya que la sangre fresca goteaba constantemente por la esquina de sus labios. Sin embargo, para alguien que poseía las habilidades de un emperador del reino profundo en etapa tardía para realmente ser capaz de mantenerse vivo después de bloquear un ataque que consistía en un tercio de la fuerza de un Overlord de etapa intermedia, en este mundo, solo Yunche podría lograrlo. Y en todo el proceso, Feng Shuer había sido protegida por él con todas sus fuerzas y no sufrió ningún tipo de lesión. Sin embargo, todavía estaba preocupada y asustada hasta el punto de que estaba a punto de llorar. Hermano mayor Jun, ¿estás bien? Estás bien, ¿verdad? Hermano mayor Jun. Estoy bien. Yunche jadeó con respiraciones profundas. Luego, se sentó con gran dificultad. Levantó a Feng Shuer a su lado también y la hizo apoyarse en su hombro mientras se apoyaban juntos contra la pared de piedra ligeramente fría. Estoy bien, solo es una pequeña herida. Ban. Boom. Din. Clank. Boom. Varios sonidos de golpes provenían de la dirección de la puerta de piedra, que estaba a menos de 10 pasos de ellos. Sin embargo, sin importar la puerta de piedra o la pared de piedra, bajo los ataques increíblemente intensos, ninguno de los dos se movió ni un ápice. Yunche agarró la mano de Feng Shuer y la consoló. Shuer, no te preocupes. No podrá entrar. MN. Feng Shuer se apoyó en el hombro de Yunche y abrazó fuertemente su brazo con ambas manos. Capítulo 468. Situación desesperada. Y Shenhan había usado toda su fuerza y solo había logrado escapar agotadoramente del canto del entierro de flores después de ser presionado durante exactamente 12 horas. Después de desahogar su ira en el lugar, todavía no se rindió y los persiguió con todas sus fuerzas. Luego, al igual que Yunche, por curiosidad, entró en esta antigua fortaleza que apareció de la nada. En este momento, básicamente había perdido la esperanza de encontrar a Feng Shuer. No esperaba que una gran sorpresa descendiera repentinamente del cielo de esa manera. Sin embargo, actualmente, una puerta de piedra lo estaba bloqueando completamente de obtener la presa que supuestamente estaba a su alcance, incluso con un ataque que desató con toda su fuerza que incluso había causado que su propio brazo le doliera mucho. Olvídate de ser destruido. Ni siquiera un solo indicio de una cicatriz se podía ver en la puerta de piedra frente a sus ojos, ni había una ligera desviación en su posición tampoco. Golpeó la puerta de piedra con toda su fuerza, pero lo que recibió fue una sensación como si fuera una hormiga tratando de sacudir un árbol. Ye Singan se agitó por completo. Esta sensación de que un pato cocido había volado repentinamente, sin duda le había hecho sentir extremadamente insoportable. Miró la puerta de piedra y caminó de un lado a otro. Intentó localizar el mecanismo de apertura, y su voz solemne llevaba una profunda amenaza. Yunche, si no quieres morir sin un entierro adecuado, abre la puerta ahora mismo. Yunche no respondió. Cerró los ojos, reguló su respiración y estabilizó lentamente las lesiones en su cuerpo. Aunque se había preparado cuando recibió el ataque de Ye Singan, las heridas que recibió definitivamente no fueron leves. A su lado, Feng Shuer extendió su pequeña mano blanca como la nieve y cuidadosamente limpió la mancha de sangre de la esquina de sus labios. Sus hermosos ojos estaban llenos de dolor. Había recibido heridas tan graves, pero fue capaz de asegurarse de que ni siquiera el borde de su ropa estuviera dañado, mientras que ella era impotente para defenderse. Esto solo era lo suficientemente conmovedor para durar en su memoria toda la vida.
Y Shenhan rodeó la zona varias veces, pero no pudo encontrar nada que se pareciera a un mecanismo. Solo pudo darse por vencido y pararse frente a la puerta de piedra. Después de que su expresión cambiara rápidamente, su voz de repente se calmó. Yunche, no solo has arruinado mis grandes planes, sino que también has matado a mis dos mujeres queridas. Todo lo que has hecho es suficiente para que te torture hasta el punto en que desearías que la muerte llegara. Démosle un paso atrás, incluso si eres capaz de escapar hoy, y logras salir del arca profunda primordial. Humph. Todavía moveré sin dudarlo todas las fuerzas del Salón Divino Sol y Luna para perseguirte sin descanso. Cuando llegue ese momento, no solo no habrá una sola persona que tenga las agallas para protegerte, sino que incluso habrá innumerables personas dispuestas a matarte solo para congraciarse con mi Salón Divino Sol y Luna. Como un perro con un dueño fallecido, rezarás sin descanso para ver la luz del día, hasta que tu cadáver sea despedazado en innumerables pedazos. Yunche sabía muy bien en su corazón que aunque las palabras de Ye Xing'an eran amenazas, también eran hechos. Incurrir en el odio de la secta Fénix Divina e incurrir en el odio del Salón Divino Sol y Luna eran conceptos completamente diferentes. Si no sales, serás sellado hasta la muerte en este arca profunda primordial. Incluso si logras escapar, solo te espera la muerte también. Ye Xing'an dijo solemnemente. Pero, ahora mismo, puedo darte una oportunidad. Mientras abras esta puerta y me entregues a mi hermanita Suer, entonces, todo lo que ha pasado, incluido el asunto de que hayas matado a mis mujeres, puedo dejarlo en el pasado. No solo te dejaré ir, sino que incluso te permitiré salir del arca profunda primordial de forma segura. A partir de hoy, no te perseguiré, e incluso puedo proporcionarte algunos beneficios. En una situación tan desesperada, estas palabras sin duda conllevan una gran tentación. Yunche cerró los ojos, su comportamiento seguía siendo el mismo, y no emitió ningún sonido. Feng Shui lo miró con preocupación y dijo con una voz suave. Hermano mayor Yun. No le hagamos caso. Yunche agarró el hombro de Feng Shui y dijo con una voz igualmente suave. Este joven maestro es el joven maestro del Salón Divino Sol y Luna, así que cumplo mis promesas. Esta es tu única oportunidad de vivir, y también un gran regalo para ti. Más te vale no ser un idiota y destruir tu propia vida y futuro. Ye Xing'an dijo con voz solemne. Sin embargo, en realidad, estaba especialmente ansioso en su corazón. Porque, contando el tiempo, solo quedaban menos de 2 horas para que el arca profunda primordial se cerrara. Cuando llegue ese momento, no solo tendría que renunciar a Feng Shui, sino que su codicia y sus actos despreciables podrían muy posiblemente ser expuestos. En el futuro, sería difícil obtener otra oportunidad. Había dicho un montón de palabras, pero todavía no había recibido ni una sola respuesta, ni siquiera se había oído una sola voz desde adentro. La expresión de Ye Xing'an se volvió aún más oscura y severa. Yun-che. Ya que no vas a salir, ¿será que estás pensando en morir en esta arca profunda primordial? Con una vida tan baja como la tuya, está bien que mueras, pero no tienes las cualidades para arrastrar a Feng Shui a morir contigo. Su vida es más preciosa que la tuya. Si realmente quieres protegerla, entonces es mejor que se la entregues de verdad. Esta es tu única oportunidad. Con la voz más áspera que pudo reunir, Feng Shui dijo. Ye Xing'an. Yo, Feng Shui, estoy dispuesta a morir aquí con el hermano mayor Yun, que a caer en tus manos. Oh, mi hermanita Suer. Al escuchar la voz de Feng Shui, el tono de Ye Xing'an cambió instantáneamente. ¿Por qué quieres rechazar a tu hermano mayor Ye hasta tal punto? Aunque mis métodos son un poco deshonrosos, es porque te quiero demasiado, y estoy demasiado ansioso por obtenerte. Vete. Feng Shui gritó furiosa. Realmente te odio. Hermanita Suer, aprenderás a no odiarme. Ye Xing'an dijo con voz despreocupada. Yo, Ye Xing'an, soy el joven maestro del Salón del Dios Sol y Luna.
En menos de 300 años, me convertiré en el verdadero maestro del salón del dios Sol y Luna, convirtiéndome en la figura más alta y suprema de todo el continente cielo profundo. Y solo yo soy digno de la hermanita Swear, y solo la hermanita Swear es digna de mí. Puedo garantizarle a la hermanita Swear ahora mismo, que después de nuestra boda, usaré todo lo que tengo para protegerte, y hacerte la mujer más respetada y perfecta de este mundo. Por ti, incluso puedo renunciar a todas las demás mujeres. Nunca, nunca me gustará. Mi hermano mayor Jun es 1000 veces, 10.000 veces mejor que tú. Feng Swear dijo con furia. ¿Tu hermano mayor Jun? Los ojos de Ye Xing'an se entrecerraron, y comenzó a reír fríamente con desdén. ¿Realmente me comparas con un simple mortal? A mis ojos, él es incluso menos que una hormiga al borde del camino. Si quiero aplastarlo, en realidad es mucho más fácil que aplastar una hormiga. Mi hermanita Swear, considerando lo pura e inteligente que eres, ¿cómo puede tu corazón estar tan fácilmente ciego? Solo siguiéndome, encontrarás donde perteneces perfectamente. Incluso si no piensas en tu propio futuro, también debes pensar en el futuro de la secta Fénix Divina. ¿Acaso realmente deseas que el futuro de la secta Fénix Divina sea destruido por tu propia decisión egoísta y errónea? Las últimas palabras de Ye Xing'an, sin duda le habían asestado un gran golpe al corazón de Feng Swear. Yunche abrió los ojos, tomó suavemente la mano ligeramente fría de Feng Swear, y negó con la cabeza. No creas ninguna palabra de una persona tan despreciable como él. No importa lo que diga, no tenemos que escucharlo. MN. Feng Swear asintió ligeramente. Yunche volvió a cerrar los ojos, y curó sus propias heridas con toda su fuerza. Antes de que la arca profunda primordial se cerrara, Ye Xing'an definitivamente dejaría esta antigua fortaleza. Cuando llegue ese momento, esa sería la única esperanza para él y Feng Swear de escapar de este lugar. Para asegurar completamente su propia vida, Ye Xing'an definitivamente no se quedaría demasiado cerca de la antigua fortaleza después de dejarla tampoco. Aunque tenía un riesgo enorme, mientras planificara bien el tiempo, las posibilidades de éxito definitivamente no serían bajas. Cuanto más se curaran sus heridas, la posibilidad de éxito aumentaría correspondientemente también. Yunche y Feng Swear estaban en la habitación de piedra, mientras que Ye Xing'an estaba fuera de la habitación de piedra. La situación había caído instantáneamente en un punto muerto donde ninguna de las partes podía avanzar o retroceder. Incluso después de usar toda su fuerza, Ye Xing'an fue incapaz de romper la puerta de piedra. Por lo tanto, solo podía usar constantemente palabras tentadoras, ilusorias y amenazantes. Al final, bajo una agitación extrema, incluso había comenzado a maldecir. Sin embargo, ni Yunche ni Feng Swear le respondieron con otra palabra. Rumbo. El suelo debajo de sus pies, la pared detrás de ellos, e incluso todo el espacio, habían temblado ligeramente de repente, como si hubiera ocurrido un terremoto. Este temblor hizo que Yunche concentrara sus sentidos, y afuera, la expresión de Ye Xing'an cambió mucho. Ah. Feng Swear fue consciente de algo de repente, y gritó. Hermano mayor Jun, esto es malo. Escuché de mi padre real, que cuando el espacio dentro del arca profunda primordial comienza a temblar, significa que solo queda menos de media hora antes de que el arca profunda primordial se cierre. Media hora. Yunche levantó los ojos y miró la puerta de piedra, su expresión comenzó a volverse sombría. La voz de Ye Xing'an se había vuelto claramente ansiosa también. Yunche. En media hora, el arca profunda primordial se cerrará. Si no sales ahora, los dos no serán expulsados por la fuerza del arca profunda primordial. Los dos morirán dentro, e incluso sus cadáveres desaparecerán junto con el arca profunda primordial. Salgan, y los dos podrán vivir. De lo contrario, los dos morirán. Lo mejor es que te preocupes más por ti mismo. Dijo Yunche con frialdad. Tú mismo estás dentro de la antigua fortaleza.
Incluso si no nos vemos obligados a salir cuando llegue el momento, nos acompañarás en nuestro lecho de muerte también. ¿Acompañarte en tu lecho de muerte? Ja, esas palabras son terribles de escuchar. Claramente solo tienes que abrir la puerta obedientemente. Mientras hagas esta simple acción, podrás vivir bien, y mi hermanita Sawyer también podrá vivir. Sin embargo, todavía deseas no volver en ti. Está bien ser estúpido por tu cuenta, pero incluso deseas arrastrar a mi hermanita perfecta Sawyer también. Esta es la primera vez que veo a un tonto así en toda mi vida. Si realmente creo en tus palabras, entonces realmente seré un idiota. Yunche se rió con frialdad. Trueno. El espacio volvió a temblar, y según la experiencia y los registros del pasado, cuanto más cerca se cerraba el arca profunda primordial, mayor sería la frecuencia del espacio tembloroso. Al final, incluso seguiría temblando violentamente, similar a un espacio que estaba al borde del colapso. La expresión de Yi Shenghan se oscureció aún más. Se dio la vuelta para mirar hacia afuera del patio, calculó rápidamente el tiempo que necesitaba para escapar de la antigua fortaleza desde su posición actual y dijo mientras rechinaba los dientes: Yun-che. Te daré una última oportunidad. O abres esta puerta, o los dos morirán juntos. Los segundos pasaban, y con cada segundo que pasaba, era como si los pasos del dios de la muerte se acercaran más. La expresión de Yunche era tranquila, sin embargo, su frente ya estaba llena de sudor frío. Porque la cantidad final de tiempo que tendría decidiría la vida y la muerte de él y Feng Sawyer. Si salía ahora, moriría. Si no podía salir antes de que se cerrara el arca profunda primordial, moriría de la misma manera. Habían pasado otros 15 minutos, y la frecuencia del espacio tembloroso también había aumentado claramente. La expresión de Ye Xing'an ya se había vuelto aún más ansiosa, mientras giraba la cabeza constantemente, confirmando una y otra vez la ruta y la cantidad de tiempo que necesitaba para escapar de la antigua fortaleza. Luego, respiró hondo y volvió a rugir. Yun-che, te daré una última oportunidad. Si quieres vivir, abre la puerta ahora. En la sala de piedra, Yunche frunció el ceño con fuerza, apretó los dientes con fuerza y no dijo ni una sola palabra. Feng Sawyer agarró con fuerza la mano de Yunche, su expresión era un campo de confusión. Trueno. El espacio se sacudió severamente, haciendo que el cuerpo de Ye Xing'an se sacudiera mucho por un momento. Y ahora, de las 24 horas totales, solo quedaban los últimos 15 minutos. En este momento, incluso si Yunche abriera la puerta ahora y le entregara a Feng Sawyer, eliminando el tiempo necesario para escapar, básicamente no tendría tiempo para tener éxito tampoco. Su expresión se oscureció y todo su cuerpo tembló, mientras decía con resentimiento y horror: Muy bien. Entonces cumpliré tus deseos. Ya que no puedo obtenerla, entonces destruir a los dos personalmente tampoco es una mala idea. Las palabras de Ye Xing'an hicieron que Yunche se diera cuenta de repente de lo que planeaba hacer. Se levantó ferozmente y rugió. Detente. Antes de que sus palabras cayeran, la palma de Ye Xing'an ya había golpeado fuertemente la derecha de la puerta de piedra. El punto de contacto fue exactamente la formación profunda a pequeña escala que controla el mecanismo de apertura de la puerta de piedra. Una fuerza violenta golpeó la formación profunda. La formación profunda brilló momentáneamente, antes de que se rompiera por completo, y la luz profunda dispersa se disipó suavemente en el aire. Con la formación profunda destruida, la puerta de piedra también quedó completamente cerrada. No importa si era desde afuera o desde adentro, ya no se podía abrir. Ja, ja. Ja, ja, ja. Muere aquí por mí, para siempre. La formación profunda destruida había cortado la esperanza de escape de Yunche y Feng Sawyer, y también había cortado la esperanza de Ye Xing'an de obtener a Feng Sawyer.
Y Shenhan soltó una gran carcajada furiosa, mientras volaba por el aire con una cara llena de odio. Con su velocidad más rápida, cargó hacia afuera. Muy rápidamente, descendió por las escaleras de piedra y salió de la salida de la antigua fortaleza. Capítulo 469. Suer, espérame. Bastardo. Lo que más preocupaba a Yunche había sucedido. Con las habilidades de Ye Xing'an, había esperado ver a través de la formación profunda. Ye Xing'an ya había escapado con su velocidad más rápida, pero el corazón de Yunche se había hundido. Se levantó rápidamente, sacó Dragonfold y atacó la puerta de piedra con toda su fuerza. ¡Clang! El sonido penetrante del golpe casi podía romper los tímpanos. El inmenso retroceso hizo que ambos brazos de Yunche le dolieran inmensamente, ya que las heridas internas que había recuperado con mucha dificultad se habían roto por completo. Se tambaleó hacia atrás, luego cayó pesadamente al suelo. Hermano mayor Yun. Feng Suer cambió de cuerpo y sostuvo el hombro de Yunche. ¿Estás bien? ¿Estás herido? La mirada de Yunche cayó sobre la puerta de piedra donde había aterrizado Dragonfold. Olvidarse de una grieta, ni siquiera había una muesca que el ojo desnudo pudiera ver en esa área. Respiró hondo y dejó caer los hombros. Hermano mayor Yun. Viendo a Yunche así, y pensando en su situación, Feng Suer lo abrazó con fuerza. Hermano mayor Yun. Para ella, esas 3 palabras eran todo el apoyo emocional que podía darle. Lo siento, Suer, al final, todavía nos vimos forzados a tal punto. Yunche se rió amargamente mientras decía impotente. Feng Suer negó con la cabeza con fuerza. No, fui yo quien decepcionó al hermano mayor Yun. Es todo por mi culpa. Si no fuera por el hermano mayor Yun protegiéndome, nada habría pasado en absoluto. Las lágrimas de la chica Fénix gotearon, cayendo ligeramente sobre el brazo de Yunche. Él se dio la vuelta, miró a los ojos de Feng Suer y dijo ligeramente después de un tiempo. Suer, ¿tienes miedo? El rostro de Yunche estaba completamente pálido, pero la mirada en sus ojos era una que ella conocía bien, una con calidez que la hizo, sin darse cuenta, enamorarse. Ella negó con la cabeza lentamente. Si estuviera sola, tendría miedo, pero con el hermano mayor Yun, no tengo miedo en absoluto. Pero, sí tengo mucho miedo. Yunche cerró los ojos. Tengo miedo de no poder ver a mis seres queridos y esposas de nuevo. Miedo de que nadie los proteja. Miedo de no poder cumplir el último deseo que mi abuelo me confió. Tengo miedo de no poder ver a la pequeña hada de nuevo en esta vida y a nuestro hijo. Tengo miedo de muchas cosas. Sin embargo, ahora, justo frente a mí, lo que más miedo me da, es que realmente te vea perder la vida aquí. Retumbo. Retumbo. Los alrededores temblaban cada vez más violentamente, el estruendo no se detuvo durante mucho tiempo. Dragonfold había sido dejado de lado por Yunche. Sus manos sostenían las pequeñas manos de Feng Suer, mientras miraba hacia arriba y dijo con decepción. Suer, ¿sabías que siempre he sido alguien que ha apreciado su propia vida y que es, aún más, una persona increíblemente egoísta? Solía envenenar a mucha gente hasta la muerte solo para vivir, tantos que ni siquiera te imaginas, y entre ellos había muchos inocentes. Feng Suer negó con la cabeza. Solo sé que el hermano mayor Yun es la persona más amable del mundo, y también es quien mejor me trata. No importa quien me diga que el hermano mayor Yun es una mala persona, yo no lo creeré. Yunche se rió a carcajadas. Suer, tu corazón es como un cristal. A pesar de que te había engañado de esa manera originalmente, no solo no me expusiste, sino que me enseñaste la oda al mundo del Fénix por tu propia cuenta, y ayer, me ayudaste con tanta perseverancia. Delante de ti, estoy avergonzado y manchado por la suciedad y la culpa de innumerables crímenes. Tu aparición fue como si una perla hubiera sido insertada en mi alma, una tan preciosa que ni siquiera tengo el coraje de tocarla. Hermano mayor Yun. Feng Suer no entendía por qué Yunche estaba diciendo cosas tan extrañas. Cada palabra de él era elogio y admiración,
haciendo que su corazón se sintiera satisfecho y cálido, pero al mismo tiempo había una especie de inquietud inexplicable. Por eso, pase lo que pase, no voy a mirar cómo mueres. Al menos por ahora, prefiero morir. Hermano mayor Jun, siempre recordaré tus palabras de hoy. Incluso si muero, y voy a otro mundo, nunca olvidaré. Feng Shuer murmuró en voz baja. Al estar atrapada en una situación tan difícil y sin poder escapar, con otros 15 minutos antes de que el dios de la muerte llamara a su puerta y frente a una muerte inminente, debería haber sentido miedo junto con una multitud de preocupaciones, pero en ese momento, su corazón se volvió extremadamente tranquilo, sin rastro de miedo. Sabía la razón, era por la persona que estaba a su lado. Un rastro de determinación brilló en los ojos de Yun Che. Extendió su palma mientras una impresión de una llama dorada destellaba entre sus cejas. Miró a Feng Shuer y dijo: Shuer, cierra los ojos. Feng Shuer cerró los ojos como antes. Yun Che extendió 2 dedos y tocó ligeramente el área entre las cejas de Feng Shuer. Instantáneamente, la impresión del fénix brilló entre las cejas de Feng Shuer, una impresión dorada como la de Yun Che. Ah, ¿esto es? Feng Shuer abrió los ojos y jadeó de asombro. Estas son las fórmulas profundas de la quinta y sexta etapa de la Oda al mundo del Fénix. Yun Che dijo. Rápido, graba esto en tu memoria. Las quinta y sexta etapas de la Oda Mundial del Fénix era algo que la secta Fénix Divina había estado anhelando durante los últimos 5000 años, y ahora, alguien finalmente las había alcanzado. Aunque el momento no era del todo adecuado, Feng Shuer aún obedeció obedientemente. Cerrando los ojos, calmó su mente, grabando profundamente las profundas huellas dentro de su mente en su alma. Después de menos de 1/8 de hora, Feng Shuer abrió los ojos. Yun Che sonrió ligeramente y dijo: Shuer realmente es mucho más inteligente de lo que pensé. Si es así, Shuer podrá dominarlos en solo unos meses. Los alrededores comenzaron a retumbar continuamente. Además, el grado de estruendo se hizo cada vez más intenso, como si fuera a haber un derrumbe en cualquier momento. Sin embargo, Yun Che tenía una expresión particularmente pacífica. Notó que los ojos de Feng Shuer estaban un poco empañados, y luego dijo con seriedad: Shuer, debes escuchar atentamente mis siguientes palabras, ¿de acuerdo? MN. Feng Shuer asintió. Escucharé mientras sean palabras del hermano mayor Yun. Yun Che se rió ligeramente y dijo: Los 4 grandes santos terrenos ya están al tanto del fallecimiento del dios Fénix. El hecho de que revelaras tu fuerza en el torneo de clasificación de ayer también les permitió confirmar este punto. En el futuro cercano, tu secta Fénix Divina probablemente enfrentará una presión y un peligro sin precedentes. No estoy seguro de cómo tu padre real manejará este asunto, y nadie sabe qué pasará en el futuro. Pero, Shuer, después de salir de este lugar, tienes que cultivar adecuadamente esta sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix y alcanzar una fuerza aún mayor para protegerte. Aparte de tu padre y abuelo reales, no confíes fácilmente en nadie más, incluidos tus hermanos reales, porque debido a la presión y la preocupación por mejorar su destino, puede haber una posibilidad de que alguien cercano a ti ceda a los 4 grandes santos terrenos. No importa qué, tienes que darle a tu vida y seguridad la máxima prioridad, porque para tu padre real y la gente de tu secta, y para mí, tu vida es más importante que toda la secta Fénix Divina. Si un día tu secta realmente se enfrenta a un desastre que no se puede soportar, Shuer, espero que no arriesgues tu vida para proteger a tu secta, y en su lugar uses todo tu poder para huir, para permitirte seguir viva. Shuer, por favor, prométeme esto. Shuer abrió ligeramente sus labios tiernos, sintiéndose algo perdida. Después, ¿de salir de este lugar? ¿Todavía podemos salir de este lugar? No importa, prométemelo primero. Yun Che dijo con firmeza. Tú misma dijiste hace un momento que, si fueran mis palabras, las escucharías. MN. Feng Shuer asintió levemente. Entonces, lo prometo. Yun Che comenzó a reír. Extendió su dedo meñique hacia Feng Shuer.
Entonces hagámoslo como la última vez. Un juramento con el dedo meñique. Feng Shuer extendió su delicado dedo meñique y se juntó con el de Yun-che. Mientras se agarraban con más fuerza y más fuerza mientras se miraban a los ojos, ambos pensaron en la primera vez que hicieron un juramento con el dedo meñique al mismo tiempo y comenzaron a reírse ligeramente. Yun-che dijo con una sonrisa. Como hemos hecho un juramento con el dedo meñique, esto significa que Shuer me ha prometido y no puede ir en contra. Feng Shuer estuvo de acuerdo con decisión. Definitivamente haré lo que le he prometido al hermano mayor Jun. Hermano mayor Jun, tú tampoco puedes romper la promesa de llevarme a ver la nieve. Los ojos de Yun-che se tambalearon ligeramente. No respondió de inmediato, sino que extendió la mano para quitarse del cuello la jade de transporte que Xia Yuanba le había dado, y luego se la colgó suavemente alrededor del cuello de Feng Shuer. Esto es. Feng Shuer sostuvo la jade en su mano y preguntó con curiosidad. La jade originalmente era brillante y transparente, pero bajo el resplandor del cuello de jade blanco como la nieve de Feng Shuer, había perdido su esplendor. Yun-che colocó su palma sobre las manos de Feng Shuer y luego tomó la piedra con cuidado. La miró con su hermosa tez con renuencia, su voz como una suave brisa. Lo que le he prometido a Shuer, lo haré definitivamente. Después de 3 años, llevaré a Shuer a ver la nieve interminable en la región de hielo extremo de la nación de viento azul. Después de 3 años, Shuer, ¿me esperarás allí? Retumbo. 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 Los alrededores parecían estar hirviendo, Yun-che y Feng Shuer estaban siendo lanzados bajo el intenso estruendo. El arca primordial profunda finalmente había llegado a la cuenta regresiva final de su cierre. Feng Shuer miró a Yun-che con aturdimiento, su corazón se volvió cada vez más brumoso, con una inquietud indescriptible. ¿Esperarte? Hermano mayor Jun, ¿por qué tendría que esperarte? Rip. Una grieta asombrosa apareció en el aire, a no más de 1 metro detrás de Yun-che. La expresión de Yun-che seguía tan tranquila como siempre, como si en este momento no hubiera nada en este mundo que pudiera afectar su estado mental. Apretó ligeramente su agarre. Con un ligero sonido de asterisco ping asterisco, la jade de transporte se hizo añicos y una luz profunda irradió instantáneamente mientras una delicada formación profunda aparecía en el cuerpo de Feng Shuer. La aparición de la formación profunda junto con su misteriosa aura profunda hizo que Feng Shuer tuviera repentinamente una premonición sobre algo. Hermano mayor Jun, tú. Shuer, espérame. Esas 4 palabras de Yun-che fueron pausadas y pacíficas, pero cuando llegaron a los oídos de Feng Shuer, fue como si un rayo profundo la hubiera golpeado, causando que su mente se volviera completamente caótica, hasta el punto de estar al borde del colapso. Abrió los ojos con miedo, un miedo y un dolor de corazón infinito se extendieron por todo su cuerpo. Extendió su palma, queriendo atrapar a Yun-che, pero se dio cuenta de que su cuerpo ya empezaba a difuminarse y que se estaban alejando cada vez más y más. Hermano mayor Jun, hermano mayor Jun. No. Siguiendo su grito desgarrador, todo el sonido y la luz parecieron volverse distantes mientras la silueta de Yun-che se volvía completamente borrosa en el espacio infinito. Trueno. Grieta. SSS. Boom. El espacio se volvió completamente caótico, el mundo entero parecía estar al borde de la destrucción. Yun-che bajó el brazo, agarró Dragonfold y la abrazó, cerrando los ojos. Boom. Todo el espacio del arca profunda primordial pareció romperse instantáneamente. Innumerables grietas en el espacio llenaron cada rincón del arca profunda, e innumerables cicatrices sangrientas explotaron instantáneamente en el cuerpo de Yun-che. Todo su cuerpo se convirtió instantáneamente en un desastre sangriento, como si todo su cuerpo fuera destrozado y picado por el espacio en ese instante. En ese momento, era temprano en la mañana en la ciudad Fénix Divina.
El corazón de la ciudad Fénix divina de repente pareció volverse mucho más brillante, la gente inconscientemente miró hacia arriba y se dio cuenta de que en los cielos azules distantes, el arca profunda primordial que había permanecido allí durante medio año, había desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 470, capítulo 470. Antiguo Azul, Feng Genkon y los demás habían sido expulsados por el arca profunda primordial prácticamente al mismo tiempo. Luego, aparecieron en el suelo directamente debajo del arca profunda primordial, que estaba exactamente dentro de la ciudad Fénix. Una multitud de ancianos y príncipes había estado esperando allí durante mucho tiempo, y cuando vieron la aparición de Feng Genkon y los demás, se apresuraron a saludarlos y preguntar por su bienestar. La gente de la secta Fénix divina que entró junta había aparecido al mismo tiempo. Feng Genkon rápidamente barrió con la mirada los alrededores, sin embargo, se dio cuenta de que faltaban 2 personas. Eran incluso las 2 personas más importantes. Dijo con el ceño fruncido. ¿Dónde está Feng Shuer y el gran anciano? ¿Por qué no están fuera todavía? El maestro espiritual antiguo azul levantó la cabeza para mirar el arca profunda primordial que aún no había desaparecido, y dijo con calma. Mi discípulo tampoco ha aparecido todavía. Sus posiciones en el arca profunda primordial son diferentes de las nuestras, por lo que puede haber una desviación en el tiempo en que aparezcan. Feng Genkon asintió lentamente, ya que parecía haber aceptado esta idea. Porque Xia Yuanba, Feng Feiyan y Feng Shuer se habían quedado atrás para vagar libremente por las áreas iniciales y no se unieron a los equipos de investigación. Ye Xing'an y He Qianrou habían aparecido al mismo tiempo que Feng Genkon y los demás. La expresión de Ye Xing'an era un poco sombría. Los ojos de He Qianrou lo recorrieron y se desviaron al instante siguiente, mientras él llevaba una expresión despreocupada, como si un gran asunto que ocurrió no le concerniera en lo más mínimo. En el momento en que escuchó estas palabras, Feng Xichen se apresuró a dar un paso adelante y dijo: Maestro espiritual antiguo azul, su estimado discípulo salió ni siquiera 4 horas después de que el arca profunda primordial se abriera. Actualmente está en el salón de píldoras. ¿Qué dijiste? La expresión del maestro espiritual antiguo azul cambió ligeramente, mientras que las cejas de Feng Genkon también se fruncieron. Chener, ¿estás seguro de que no te has equivocado? Habíamos visto personalmente a Xia Yuanba entrar en el arca profunda, así que, ¿cómo es posible que salga a mitad de camino? El maestro espiritual antiguo azul, sin embargo, dijo con una expresión severa. ¿Sufrió algún tipo de lesión grave? ¿Cómo están sus heridas actualmente? Feng Xichen se apresuró a decir. No parece haber sufrido ninguna lesión, sin embargo, está inconsciente sin signos de despertar. Y, de todo su cuerpo, la presencia de energía profunda no se puede sentir en absoluto. Es como si hubiera sido paralizado. La expresión del maestro espiritual antiguo azul cambió una vez más. Sin lesiones y sin presencia de energía profunda en todo su cuerpo. ¿Podría ser? Después de haber permanecido deprimido y en silencio todo el tiempo, las cejas de Ye Xing'an se contrajeron, y en su corazón, sintió instantáneamente que la situación era mala. Feng Feiyan había muerto, y era imposible que Yun Che y Feng Shuer volvieran a aparecer. La única persona que sabía de todo este incidente era He Qianrou. Mientras pudiera mantener a He Qianrou bajo control, nadie sabría lo que sucedió en el arca profunda primordial. Sin embargo, no esperaba en absoluto que Xia Yuanba en realidad no estuviera muerto. La razón de su desaparición fue en realidad porque había salido prematuramente del arca profunda primordial. Y de repente recordó que parecía haber oído hace no mucho tiempo que el santuario del monarca absoluto tenía una jade de transporte que podía interferir con el espacio del arca profunda primordial. Sin embargo, la cantidad era extremadamente pequeña y era incomparablemente preciosa. Nunca esperó que Xia Yuanba realmente poseyera una.
Sin embargo, cuando pensó en sus venas profundas del emperador tiránico, Jessingan de repente sintió que era un asunto bastante lógico. Feng Henkon reflexionó un momento, y justo cuando iba a hablar, una luz profunda brilló de repente frente a él. Una pequeña formación profunda apareció lentamente, y después de ver esta formación profunda, el maestro espiritual antiguo azul reveló una mirada sospechosa. Porque esta formación profunda era claramente la formación profunda de transporte única que estaba contenida en la jade de transporte. Dentro de la profunda formación, la figura de Feng Shuer apareció. Su aparición provocó que la expresión de Jessingan cambiara instantáneamente. La emoción que mostró no fue miedo, sino asombro acompañado de una alegría extrema. Un lugar familiar, un aire familiar, personas familiares dentro de su línea de visión y sonidos familiares cerca de su oído. Sin embargo, era como si Feng Shuer no pudiera sentirlos en absoluto. Se quedó parada en silencio y miró el cielo azul con la cabeza levantada. Estaba claramente en casa, pero se sentía increíblemente sola. El arca primordial profunda, que estaba sobre el cielo azul, también había desaparecido por completo en este momento. Los ojos de Feng Shuer se nublaron por completo en este instante. Dos claras corrientes de lágrimas deslizaron suavemente por sus mejillas. Frente a ella, todo lo que podía ver era la cara borrosa de Yun-che en ese último momento. Su voz, tan suave como el viento, resonaba en sus oídos una y otra vez. Shuer. Espérame. Hermano mayor Yun. Hermano mayor Yun. Con un suave sollozo, cada palabra estaba llena de tristeza, que parecía estar a punto de destrozar el corazón de todos. Cerró los ojos y, como un elfo que había perdido su alma, se cayó hacia atrás. Shuer. Cuando Feng Shuer apareció, Feng Henkon suspiró con alivio y la llamó 2 veces. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta de Feng Shuer. Justo cuando estaba pensando que era extraño, vio que en realidad se estaba cayendo directamente hacia el suelo. Se quedó instantáneamente en shock y corrió apresuradamente para sostenerla. En el momento en que tocó su cuerpo, su expresión cambió instantáneamente. Esta es la formación de encierro del sello Fénix. ¿Qué? En el momento en que escucharon estas 4 palabras, todos los miembros de la secta del Fénix Divino se sorprendieron. Se reunieron uno tras otro y sintieron el aura borrosa en el cuerpo de Feng Shuer. Cada uno de sus rostros se puso instantáneamente pálido. ¿Cómo es posible? Feng Ximin apretó los dientes. La formación de encierro del sello Fénix se usa en los discípulos de nuestra secta que han cometido crímenes atroces. Como podría aparecer en Shuer, y con la fuerza de Shuer, solo unas pocas personas en toda la secta son capaces de lanzar la formación de encierro del sello Fénix sobre ella. Cuando habló de esto, de repente pensó en algo y su rostro se llenó instantáneamente de miedo. Solo la gente de nuestra secta puede lanzar la formación de encierro del sello Fénix. El gran anciano era la única persona con Shuer. Pero, ¿por qué el gran anciano? Feng Henkon barrió rápidamente su mirada por los alrededores y se dio cuenta de que Feng Feiyan todavía no había salido. Su expresión era terriblemente oscura. Porque desde que Feng Shuer era joven, olvídate de ser dañada por nadie, nunca había sido ni siquiera reprendida en voz alta. Sin embargo, actualmente, alguien le había lanzado la formación de encierro del sello Fénix. Su expresión se había vuelto cenicienta y ya estaba furioso hasta el punto de que básicamente no podía decir una palabra. Respirando hondo, las llamas comenzaron a arder en ambas manos, mientras insertaba sin dudarlo la fuente de su energía llameante en el cuerpo de Feng Shuer. Poco después, la formación de encierro del sello Fénix en el cuerpo de Feng Shuer se desintegró silenciosamente. Feng Shuer, que se había desmayado, también despertó lentamente en este momento. Shuer. Feng Henkon retiró sus llamas de Fénix y sostuvo a Feng Shuer.
Suprimiendo con fuerza su furia, dijo con ansiedad. ¿Qué te pasó en el arca primordial profunda? ¿Quién te hirió? Aunque Feng Shuer había abierto los ojos, su expresión seguía siendo pálida. Sus hermosos ojos estaban apagados, y a pesar de que Feng Henkon la había llamado repetidamente, no respondía, como si su alma hubiera desaparecido. Hasta que, su línea de visión hizo contacto repentino con la figura de Ye Xing'an. Eres tú. Eres tú quien mató al hermano mayor Yun. Eres tú quien mató al hermano mayor Yun. La voz que Feng Shuer dejó escapar parecía desgarradora. Su mirada estaba llena de odio e intención asesina a las que Feng Henkon era incomparablemente ajeno. Como padre de Feng Shuer, en toda su vida, esta era la primera vez que sentía odio e intención asesina emitiendo de su cuerpo. Y cuando Ye Xing'an fue la persona a la que ella señalaba, su corazón también se agitó con fuerza. Apresuradamente agarró el hombro de Feng Shuer y dijo con voz solemne. Shuer, cálmate. Dile a tu padre real exactamente qué pasó. Ancient Blue barrió su mirada por los alrededores, pero no pudo ver la figura de Yun Che. El estado anormal de Xia Yuanba y el estallido emocional de Feng Shuer le habían permitido adivinar vagamente lo que había sucedido. Miró a Ye Xing'an con indiferencia y dijo con voz tranquila. Princesa Nieve, calma tus emociones. Aunque estas pocas palabras del maestro espiritual Ancient Blue eran simples y sencillas, llevaban una energía profunda incomparable dentro de ellas, ya que rozaban el alma de Feng Shuer como una suave brisa, permitiendo que sus emociones volvieran lentamente a la normalidad. Ya no perdió el control de sus emociones, sin embargo, su alma todavía estaba dolorida, impidiéndole respirar. Se mordió los labios y una hebra de sangre fresca cayó lentamente de sus labios, fluyendo directamente hacia su cuello blanco como la nieve. Había escapado de la desesperación. Había salido del arca primordial profunda. Había regresado a los lados de sus seres queridos. Había escapado de todos los peligros. Sin embargo, todo fue a cambio de la vida de Yun Che. Claramente, podría haber escapado del peligro de forma segura por su cuenta. Podría haberlo hecho desde el principio. Sin embargo, huyó desesperadamente mientras la llevaba consigo. Por su bien, ofendió completamente a Ye Xing'an sin la menor vacilación y al final, incluso intercambió su propia vida por la suya. Hermano mayor Yun. Hermano mayor Yun. Las lágrimas de sus mejillas fueron secadas lentamente por el viento, pero las lágrimas de su corazón se habían acumulado en un océano. Por primera vez, se dio cuenta de que así era realmente la tristeza, y cuán dolorosa y tortuosa era la tristeza. Cerrando los ojos, la esquina de sus párpados se llenó de lágrimas. Aunque su voz era tranquila, cada palabra estaba llena de pena. El gran anciano nos ha traicionado. Durante mucho tiempo había prometido lealtad al Salón Divino Sol y Luna. Ye Xing'an quería poseerme. El gran anciano apareció, sin embargo, de repente me atacó y me golpeó con la formación de encierro del sello Fénix. El hermano mayor Yun y el hermano gordito fueron quienes me salvaron. El hermano mayor Yun me llevó y huyó a una fortaleza antigua. Ye Xing'an quiso obligar al hermano mayor Yun y a mí a morir, así que el hermano mayor Yun me dio algo que podía escapar del lugar. Hermano mayor Yun. Él. La descripción de Feng Shuer era a trozos y su voz fluctuaba constantemente, sin embargo, todavía entendían claramente lo que había sucedido. Después de pronunciar sus últimas palabras, frente a los ojos de Feng Shuer, la imagen de la figura de Yun Che dirigiéndose instantáneamente lejos, muy lejos, había vuelto a aparecer. Su alma se sintió como si fuera atravesada por 10.000 flechas, y sus ojos se pusieron borrosos al instante. Entonces, se desmayó una vez más. Shuer. Feng Henkon sostuvo a Feng Shuer, y todo su cuerpo ya temblaba de furia y odio. Cuando sintió la formación de sello de Fénix en el cuerpo de Feng Shuer, ya había pensado en Feng Feiyan,
porque Feng Feiyan era la única persona que no se había dirigido a las zonas internas del arca profunda, quien tenía la tarea de proteger a Feng Shuer desde las sombras. No esperaba que esta terrible conjetura se hubiera convertido en realidad, y era incontables veces más aterradora de lo que había pensado. El hermano mayor con quien había crecido, a quien había respetado, confiado e incluso dependido más entre su grupo de edad, en realidad. Todas las señales que mostraban que los 4 grandes santos terrenos parecían haber descubierto la noticia de la muerte del Fénix divino no eran en realidad producto de su imaginación. En realidad fue Feng Feiyan quien le había informado a la sala divina Sol Luna sobre este asunto. Él había traicionado completamente a la secta del Fénix divino. Si apenas podía aceptar el hecho de que Feng Feiyan los había traicionado, entonces, el hecho de que Feng Shuer casi hubiera caído en manos peligrosas, e incluso casi hubiera perdido la vida en el arca profunda primordial para siempre, ya había tocado completamente lo que definitivamente no se debería haber tocado. Había cruzado completamente su última línea. La ira infinita había hecho que el pecho de Feng Henkong pareciera que iba a explotar. Miró a Yesingan con furia, y su voz tenía un ligero temblor. Yesingan, deberías darnos una explicación. Todas las miradas de los de la secta del Fénix divino se reunieron en Yesingan. Cada una de sus miradas estaba llena de profunda ira y odio. Si no fuera por la identidad de Yesingan como el joven maestro de la sala divina Sol Luna, ya se habrían abalanzado sobre él uno tras otro, y lo habrían hecho pedazos en el acto. Feng Shuer no solo era la escama inversa de Feng Henkong, sino que también era la escama inversa de toda la secta del Fénix divino. Aunque la expresión del maestro espiritual parecía bastante tranquila, la furia ya se estaba llevando ligeramente en sus ojos. Hikian-Rou se volvió, y estaba disfrutando tranquilamente de la vista de las flores de Fénix no muy lejos. Los ojos de Ling Kun estaban cambiando de la secta del Fénix divino y Yesingan hacia adelante y hacia atrás, y sus cejas también habían comenzado a fruncirse profundamente. Enfrentando a Feng Henkong que podía explotar con furia llameante en cualquier momento, Yesingan, sin embargo, no pareció ni un poco ansioso. Sus ojos se estrecharon en largas hendiduras, mientras decía lentamente y casualmente: Maestro de la secta Fénix, por favor, calme su ira. Aunque los métodos de este joven maestro han sido realmente excesivos, simplemente porque amo demasiado a la pequeña hermana Shuer, lo que llevó a este momento de impulso. El maestro de la secta Fénix ha sido joven una vez, así que creo que definitivamente entenderá. ¿Entender? Feng Henkong se rió a carcajadas con furia, y sus ojos ya se habían vuelto rojo carmesí. 2 bolas de llamas de fénix se balanceaban intensamente en sus pupilas. Claramente, ya había entrado en un estado de ira extrema. Entonces, si queremos matarte, creo que tu sala divina Sol Luna también lo entenderá. ¿Matarme? Ja, ja, ja. Yesingan se rió a carcajadas sin un indicio de miedo en su expresión. En cambio, su rostro estaba lleno de desdén y burla. De acuerdo. Entonces, maestro de la secta Fénix, ¿por qué no lo intentas? Tisk tisk, me pregunto cuánto tiempo es capaz de sobrevivir la secta del Fénix divino bajo las llamas iracundas de nuestra sala divina Sol Luna sin la existencia del Fénix divino. ¿Es 1 año y 1 mes? Las expresiones de Feng Henkong y Feng Ximin cambiaron instantáneamente. Cállate. Un anciano fénix dijo bruscamente. Claramente, fuiste tú quien primero puso tus manos mortales sobre la princesa Nieve, pero en realidad profanas a nuestro Señor Dios Fénix con tus palabras. Nuestro Señor Dios Fénix es el único espíritu divino en el continente profundo cielo y posee una vida útil interminable. Ha protegido a nuestro clan Fénix divino a través de cada generación y existirá para siempre. ¿Realmente crees que nuestra secta del Fénix divino realmente le teme a tu sala divina Sol Luna? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yesingan volvió a estallar en una risa loca increíblemente penetrante.
Ustedes, de la secta del Fénix Divino, son un grupo lamentable, completamente engañados por su maestro de la secta y todo. Su dios Fénix ya lleva varios años muerto. Sin embargo, ustedes, en realidad, no lo saben, y todavía mencionan a su antepasado que ya murió hace mucho tiempo. Se me van a caer los dientes de tanto reír, ja, ja, ja. Si no me crees, puedes intentar preguntarle a tu maestro de la secta. Tú. Básicamente estás diciendo tonterías, una pila de basura. La multitud de ancianos Fénix temblaba de ira, sin embargo, el comportamiento arrogante de Jessingan y su tono relajado no pudieron deshacer las dudas en sus corazones. Y, cuando sus ojos se volvieron hacia Feng Henkon, se dieron cuenta de que su expresión era cenicienta, sin embargo, todavía no refutó una sola palabra, haciendo que sus corazones temblaran aún más. Podría ser que el señor dios Fénix realmente. La noticia de la muerte de su dios Fénix, me la contó personalmente su propio gran anciano, Feng Feiyan. Jessingan dijo siniestramente. La gente de nuestros 4 grandes santos terrenos recibió esta noticia hace 2 años, es ridículo que la gente de su propia secta no lo sepa, y todavía esté viviendo en una falsa imagen de dolor. ¿Por qué no lo piensan detenidamente? Si su supuesto dios Fénix no está muerto, ¿por qué su gran anciano quiso desertar a nuestra sala divina Sol-Luna? Cuando su dios Fénix no esté muerto, todavía le daremos un cierto grado de respeto. En lo que respecta a una secta del Fénix divino sin su dios Fénix, J.E. Jessingan se curvó los labios. Es hora de quitar la palabra divino. Olvídate de resistir a nuestra sala divina Sol-Luna, ustedes básicamente no tienen calificaciones para que ni siquiera los miremos. En una situación como esta, viendo que tengo mis ojos puestos en tu princesa Nieve, es una bendición para toda tu secta. ¿No solo ustedes no muestran su agradecimiento, sino que en realidad quieren matarme? Maestro de la secta Fénix, ¿por qué no intentas matarme entonces? El discurso de Jessingan fue como una hoja venenosa que atravesó despiadadamente el alma de cada miembro de la secta del Fénix Divino, provocando que un profundo miedo se revelara en sus rostros. Con voces temblorosas, miraron hacia Feng Henkon. Maestro de la secta, es cierto lo que dijo. El señor dios Fénix ya. El Fénix Divino era el antepasado del secta Fénix Divino y era aún más, el respaldo, la fe y el pilar de apoyo espiritual de toda la secta. Si este pilar colapsará, una gran mitad de la secta Fénix Divino también colapsaría. No solo su poder disuasorio caería abruptamente, los corazones de toda la secta también estarían en un gran lío. Sin embargo, en este momento, este asunto ya no podía ocultarse. Feng Henkon levantó la cabeza, después de un profundo suspiro, dijo. En cuanto a los asuntos del señor Fénix secta. ¿Que Junior de bajo rango se atreve a difamar sobre la muerte de este dios? Una voz poderosa y tranquila que llevaba ligeramente un dejo de enojo, sonó repentinamente desde el cielo azul distante. Claramente fue enviada a cada uno de sus oídos, y luego, llevando una fuerza penetrante que no se podía resistir, resonó en sus almas, sangre y huesos, a través de cada rincón de sus cuerpos. Esta voz sacudió todos los cuerpos de las personas presentes. Al mismo tiempo, un aura ilimitada que desafiaba al cielo descendió, como si hubiera envuelto todo el cielo y la tierra. Bajo esta majestuosa aura, los cuerpos de todos se rigieron y sus corazones se apretaron. Incluso alguien tan fuerte como el anciano azul, sentía como si fuera tan pequeño como un grano de arena en la base de una montaña. Feng Henkon levantó la cabeza. Después de un momento de sorpresa, su cuerpo tembló de emoción. Esta voz y fuerza es. En este momento, 2 largas y estrechas rayas doradas de luz aparecieron repentinamente en el cielo azul distante. Poco después, como un par de ojos ligeramente cerrados, estas 2 largas rayas doradas de luz se abrieron lentamente.
2 ojos dorados incomparablemente grandes, que parecían estar incrustados en el cielo, se abrieron. Ojos de Fénix.